Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Yo ya estoy conectado en Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. Centro en Vivo, unidos en una sola señal. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Yo ya estoy conectado en Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Yo ya estoy conectado en Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra.
Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal. Hola, mi nombre es Martín Salas. Quiero en primer lugar agradecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la oportunidad de dar esta ponencia. Yo les voy a hacer algunos comentarios sobre el significado trascendental de los 100 años de la Constitución de 1917 que están a punto de cumplirse. Quiero recordarles una cosa. La Constitución del 17 es una continuación histórica de aquella de los liberales de 1857. Liberales tan prominentes como Francisco Zarco, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez el Nigromante. Una generación espléndida que vació en esa Constitución de 1857 mucho de las mejores ideas liberales, pero que tenían un sentido social. Bien, cuando el general Porfirio Díaz asciende al poder, toma la Constitución del 57 y señala, voy a gobernar con la Constitución, pero a la vez sin la Constitución. ¿Por qué? En la Constitución del 57 se establecía que el legislativo era el que se imponía sobre el Poder Ejecutivo. En cambio, Porfirio Díaz hace lo contrario. Él hace que el Poder Ejecutivo se imponga al legislativo. Así transcurrieron varios años y así llega el momento en que estalla la Revolución Mexicana en 1910 con el llamado de Francisco I. Madero. Se dan los hechos por todos conocidos, se dan las facciones, se da el cisma revolucionario y llegan a Querétaro varios diputados a formular una reforma a la Constitución de 1857. Esa era la idea de Carranza. Empecemos por ahí. Carranza lo único que quería era reformar la Constitución de 1857 para que pudiera aplicarse. Se convocan diputados, pero se dan cuenta que no es posible que el contrato social nuevo, producto de una guerra que cobró muchas vidas, sea solo una reforma de una Constitución antigua. Eso no puede ser. Comienzan los debates. Carranza envía un proyecto liberal, una Constitución, pues no light, pero sí muy sencilla, donde solo se plasman las ideas muy generales de lo que debería ser el Estado mexicano. Pues bien, a la hora de los debates, hubo un grupo al que hoy se le denomina el de los jacobinos o radicales. Estando en los debates, el general Francisco Múgica dice, no podemos dejar que la Constitución, producto de la Revolución, se vaya sin especificar los derechos de los trabajadores, sin aclarar perfectamente que la empresa debe adaptarse al trabajador.
no el trabajador a la empresa. Es decir, 8 horas de trabajo, pago igual para trabajo igual, protección social, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Constitución mexicana, en efecto, es liberal, capitalista, producto del siglo XIX. ¿Qué hace? Nos hace vivir en un estado capitalista, es cierto, pero también en un estado de alguna manera socialista moderado. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente. El artículo 27 constitucional dice: en México la nación tiene en todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es fundamental entenderlo? ¿Qué quiere decir? Que lo tuyo es tuyo. Es decir, mi casa, sí, en efecto es mi casa, pero la propiedad privada en México no es una garantía individual, no es inalienable, no es imprescriptible, no es inembargable, no es un derecho humano como el derecho a la vida, etc. Aquí en México, la propiedad privada surge por una transmisión de dominio desde la nación hacia el particular. ¿Qué significa esto? En cualquier momento, por causa de interés público, aquel que represente, en el que esté depositado el poder ejecutivo en un momento dado, ya sea federal, estatal, municipal, puede expropiar cualquier objeto que constituya la propiedad privada de un particular. Esto es fundamental. Entonces, recapitulo, una constitución liberal, producto de 1857, sí, liberal capitalista, pero también con un artículo 27 que limita al propietario, lo limita, lo encuadra en lo que dicta el interés público. Cuando se hace eso, estamos hablando de una constitución de tipo socialista también. Pero hay más, no solo es capitalista, no solo es socialista. Tiene un tercer sector, el sector social. En aquellos años, la Constitución de 1917 es producto de las ideas del siglo XIX mexicano, del siglo XIX europeo. En este siglo XIX se establece, es cierto, se afina el capitalismo, surgen las ideas marxistas, el anarquismo de Bakunin, de Kropotkin, etc. Es en este siglo donde surge también, además por supuesto del anarquismo, una tercera vía, digamos. Entre el capitalismo y el socialismo hay algo que se denomina el cooperativismo. Esto surge en Europa, en Inglaterra, por un lado, en Francia, por otro, y llegan a México esas ideas. Ya en el siglo XIX, por el año 1890, surgen algunas cooperativas en la Ciudad de México y el movimiento empieza a crecer por todo el país. Cuando llega la convención en Querétaro, en el Teatro de Querétaro, no solo hay liberales carrancistas, por supuesto, no solo hay jacobinos como el general Mújica, posteriormente lugarteniente del general Cárdenas, no solo se dan esas dos. Hay un tercer grupo de personas, los cooperativistas, que incorporan su agenda en nuestra Constitución. Por eso, en el artículo 25 constitucional se establece claramente: al desarrollo nacional convergerán tres sectores: el sector privado, los capitalistas; el sector público, el gobierno; y el sector social, las cooperativas. Entonces, nuestra Constitución, la Constitución de 1917, debe valorarse en todo lo que es. Es un crisol de ideologías que permite flexibilidad. ¿Habrá cosas que haga mejor el capitalista? Sí. ¿Habrá cosas que haga mejor el gobierno? Entre ellas, la educación pública laica y gratuita. Sí. Y habrá otras cosas como la formación de fábricas, propiedad de los trabajadores, o cooperativas de consumo, propiedad de los consumidores, para abastecerse de los productos a precio de costo. O sea, la Constitución establece eso. No hay un sistema mejor. Eso es lo que dice nuestra Constitución. He ahí su grandiosidad, en mi opinión. Muévete dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la coyuntura. A veces es necesario una mano fuerte en el gobierno. A veces es necesario que dejemos invertir al capital. Pero en estos momentos, a 100 años, lo explicaré, es necesario que el sector social de la economía, en particular las cooperativas de consumo,
ingresen como protagonistas del desarrollo nacional. Ahora bien, partiendo de esto, de que la Constitución estableció en 1917, cuando menos, esos tres sistemas reconocibles: capitalista, socialista, cooperativista. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué ha pasado después de 100 años? Voy a tocar algunos temas, no puedo tocarlos todos. Vamos a comenzar por el tema del desarrollo económico. Comienzo con energía, en particular el petróleo. En 1917, el artículo 27 constitucional especifica que el petróleo, que toda la riqueza del subsuelo, no solo el petróleo, pertenece a la nación. Pero ¿qué ocurre? Pasan casi más de 20 años, no casi, más de 20 años. Fue hasta 1938 cuando el general Cárdenas decreta la expropiación petrolera. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da todo ese tiempo entre 1917 y 1938? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué intereses se movieron? No es un tema que quiera yo tocar en esto, pero quiero con ello ejemplificar algo. La ley por sí sola no va a causar ningún cambio. La ley se establece, sí. El contrato social, en este caso la Constitución, se establece, sí. Pero si no hay alguien que tenga la voluntad política y los medios materiales, tecnológicos, etcétera, para llevarla a cabo, la Constitución será letra muerta, como fue el artículo 27 constitucional durante más de 20 años. Pues bien, Cárdenas lo llevó a cabo y en efecto, la empresa que se formó, la empresa Pemex, fue columna vertebral del desarrollo de este país. Desde 1938 hasta la primera década del siglo XXI. Pero ¿qué tenemos hoy, a casi 100 años de que se da la Constitución de 1917? Una empresa debilitada, concesiones a particulares, a extranjeros, etc. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. No podemos decir que en ese tema los constituyentes, la revolución fracasó, o que el proyecto revolucionario no se llevó a cabo. No, el proyecto de la revolución sí se llevó a cabo, pero digamos que en el sector energía no se quiso seguir con él. ¿A qué me refiero? Pudo no haberse dado la reforma energética, y nos hubiéramos quedado con el petróleo ahí, sí, nadie lo hubiera sacado, sí, pero ¿saben con qué nos hubiéramos quedado? Con la certeza del que el proyecto revolucionario estaba vivo. En cambio hoy, pues vivimos en una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con Pemex, qué va a pasar con nada. Eso en cuanto a energía. Entonces, hubo un cumplimiento, sí, pero en este momento, en este preciso momento, hubo como una curva hacia la baja, ¿no? Bueno, eso en cuanto a energía. Vamos con la educación. Se hace la revolución también, porque en esos momentos muy poca población tenía acceso a la educación. ¿Qué pasa con la educación? La revolución sí logra, y eso es innegable, que la mayor parte de los niños de este país sepan leer, escribir y accedan a diferentes niveles de educación. Eso es cierto. Pero ¿qué tenemos en este momento, a casi 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917? No quiero entrar en debates sobre un ataque, nada por el estilo, pero siento que tanto el maestro ha perdido esa mística revolucionaria de ser un monje de la educación, pero también el gobierno ha perdido ese interés en que la educación sea el eje del desarrollo nacional. O sea, igual que el petróleo, sí llegamos a una cima, pero siento que vamos en una curva de descenso, a 100 años de la promulgación. Ahora hablaré de la salud. En 1917, ¿por qué se da también el conflicto armado? La gente moría en su casa, no tenía acceso a los servicios de salud que tenía la clase privilegiada porfirista. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos a 100 años en la situación de la salud? Bien, igual que con la energía, en específico el petróleo, igual que con la educación, creo que llegamos a una cima, no sé, en los años 50, 60 y 70. La mayor parte de la población estaba adscrita a algún sistema de salud, no sé, el ISSSTE, el IMSS, hospitales de la Secretaría de Salud, etc. Pero ¿qué está pasando ahora? No quiero adentrarme, pero no sé, las pensiones que hay que pagarles al personal del sector salud se están comiendo los servicios que ellos deberían de brindarnos. ¿Qué quiero decir? Por pagar la pensión de alguien que ya se retiró,
no pueden ofrecerme algún medicamento, algún tratamiento, etc. Entonces lo mismo, vamos subiendo desde 1917, se logra una cobertura casi universal, pero en este momento vamos en descenso. Cada vez son más las farmacias tipo similares, etcétera, que tienen un médico al lado con un gran éxito. ¿Por qué se da esto? Porque el sector público es incapaz de cubrir la demanda de la población, la cual legítimamente tiene derecho. Es una garantía y un derecho humano, tiene el derecho de atenderse, de curarse, y el gobierno no lo está logrando. Entonces, estos tres temas, educación, salud y energía, en este caso el petróleo, se da el mismo patrón. Comenzamos no de cero, pero comenzamos muy bajo, vamos subiendo y en estas últimas 3 décadas hemos venido en descenso. Eso es lo que les puedo decir, que a 100 años de la Constitución ha habido logros, los ha habido, muchos son los logros, pero también en este momento muchos son los retos, muchos son los agravios, etc. Hablemos de otro tema, la seguridad. En aquella época, es cierto, con el porfiriato decían, México es un país seguro. Sí, pero es un país seguro a palo y cárcel. No te gustaba algo, había algún ladrón, en efecto lo mandaban a San Juan de Ulúa, pero también a los rivales políticos. Cuando ocurre la revolución, se da un desorden, es cierto, hay inseguridad en todo el país, es cierto. Pero una vez establecido el gobierno revolucionario, las cosas comienzan a cambiar, hay paz social, y eso fue mucho de lo que vivimos durante todo el siglo XX. Un México en paz. Eso era algo que la población agradecía. Teníamos carencias, las teníamos. En áreas de la economía, teníamos crisis económicas, etcétera, pero de alguna manera había seguridad, había un control, había orden. ¿Cómo estamos ahora? Como con los otros temas. Subimos, alcanzamos un pico de seguridad, no sé, 60, 70, podría mitad de los 80 y hemos venido descendiendo. Hasta este momento en que el estado de seguridad de este país es intolerable. Es intolerable. Hay gente que ni siquiera puede salir de su casa, hay gente que ha abandonado su casa, como el estado de Tamaulipas, el estado de Michoacán, por la inseguridad. Eso no es posible. A 100 años de la Constitución, ese es un proyecto totalmente pendiente. No podemos seguir así. Ahora, el empleo. Vamos a hablar del empleo. El empleo, no me gusta utilizar mucho esa palabra, porque el empleo implica forzosamente que hay un empleador. Es decir, en la Constitución, su parte liberal capitalista dice, ok, habrá un empresario y habrá un empleado. ¿El empleado tiene derechos consagrados en la Constitución? Claro. Pero ese no es el único tipo de patrón o no es el único tipo de empleado. Tenemos entonces empleados en el sector privado, empleados en el sector público, todos los trabajadores de las dependencias y entidades, y también tenemos gente que no es empleada, pero que desarrolla una actividad económica. Esos son, por ejemplo, los cooperativistas. Ellos son dueños del lugar de su centro de trabajo. No obedecen órdenes de un patrón, todo se toma idealmente mediante decisiones democráticas. Bueno, entonces no quiero hablarlo tanto como el empleo. Quiero decir, la actividad económica que me proporciona los ingresos que necesito para comer, para vestir, para divertirme, para pagar una vivienda, etc. ¿Cómo estamos en eso? Muchas de las razones, quizá la principal, de la revolución que trae como producto la Constitución de 1917 es la falta de recursos en buena parte de nuestra población para satisfacer necesidades mínimas. Por eso la gente se alzó en esta cantidad, ¿no? Por eso la crueldad de la batalla, por eso la intensidad del fuego, porque estaban peleando por sus vidas, por el bienestar de sus hijos. ¿Algo ha cambiado a 100 años de la Constitución? No estamos ya en una situación de ver gente que se muera a la vera del camino, o sea, en su casa, ver en las calles ancianos o niños que caen de enfermos, de desnutridos, tal cual, cuando menos no en las ciudades, en los grandes centros urbanos. Pero ¿qué pasa? A ver, veamos esto. En las últimas mediciones, incluso de la Secretaría de Desarrollo Social, no vayamos más lejos, más de la mitad de la población de este país vive en pobreza. Si somos
aproximadamente 120 millones de habitantes, pensar que casi 60 millones de personas viven en pobreza y 20 millones de personas viven en pobreza extrema, lo cual quiere decir que pueden levantarse y no tener para comer, pensar eso es una locura. Ahí, creo yo, y creo muy difícil que alguien esté en desacuerdo, el proyecto revolucionario se vino abajo. Iba más o menos, en el 17 comienza, se empiezan a dar las presidencias sucesivas, llega el general Cárdenas, que auténticamente reparte tierras, etcétera, genera cooperativas de producción, de consumo. Se van dando las siguientes presidencias, Miguel Alemán, no sé, quiero pensar, Adolfo López Mateos, y el proyecto revolucionario va bien. Hay empleo en las empresas capitalistas, hay trabajo, sobre todo con Echeverría, en las empresas del gobierno, y hay ocupaciones en las cooperativas, con sus bemoles, porque en México, lo adelanto, el cooperativismo nunca ha sido bien aplicado. Bueno, pero a partir de los años finales de 70, los 80, con las grandes crisis, cada día, la gente tiene menos ingreso. No es increíble que un país con la riqueza del nuestro, que está en el lugar número 13 de los países de la OCDE en desarrollo económico, bueno, en nivel de PIB, con los millonarios que tenemos, tenga más de la mitad de la población en pobreza. Entonces, a 100 años de la promulgación de la Constitución, ¿logramos avances en ello? Sí, igual que con las otras cosas. Tuvimos una cima con el desarrollo estabilizador y hemos caído desde hace 30 años a niveles que yo creo que jamás se imaginaron, ni siquiera los constituyentes, los generales, los soldados de la revolución. Es increíble. Antes de pasar a otro tema, quisiera solamente hablar también del Estado de Derecho. En la época de Díaz, ¿quién era el que gozaba de derecho? Los ricos, los amigos del régimen, etcétera. Un campesino que quisiera hacer valer algún documento, algún contrato, difícilmente lo lograría. No podría pagar el abogado, y si lo conseguía, el abogado de la otra parte, si era alguien con posibilidades, podía pagar la justicia. ¿Qué querían los revolucionarios? Que la justicia fuera objetiva, lo más objetiva posible. En la Constitución se establece, ¿verdad?, que todos tenemos derecho a la justicia. Hay un poder judicial que se supone garante del derecho a la justicia. ¿Qué ha pasado? Hablar de eso es incluso, podría llegar a decir vergonzoso, pero no, diré difícil para mí. A 100 años de la Constitución, a 100 años casi de la promulgación de la Constitución, el 1% de los delitos de este país se resuelven y el 99% quedan impunes. Una cifra increíble que puede certificarse. Yo lo he tomado de archivos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Que el 1% de crímenes se resuelvan y el 99% quede impune, ¿de qué te habla eso? Vivimos en una selva. Entonces, a 100 años de promulgada la Constitución, el Estado de Derecho, la impartición de justicia, es un asunto total y absolutamente pendiente. Ok. Quiero, finalmente, y con esto quiero terminar, regreso a lo que expuse al inicio. La Constitución tiene 3 modelos ideológicos incorporados en su texto: el capitalista, el socialista y el cooperativista. El capitalista implica que hay un hombre con habilidades superiores que contrata a empleados para enriquecerse y enriquecerlos dando un servicio o producto a la sociedad. Ok. En el socialismo se asume, en el socialismo de corte jacobino, que el presidente o un prohombre, un héroe, va a llegar y va a resolver los problemas mediante acciones gubernamentales. Esa visión se ve mucho en una cosa, en el caso de lo del gobierno. Por ejemplo, en México acabamos de tener una reforma sobre juicios orales. Perfecto. Emulamos el modelo anglosajón.
Nosotros en México tenemos una tradición de derecho romano y con esto de los juicios orales emulamos a los anglosajones, en particular a países como Estados Unidos e Inglaterra. Perfecto. Pero hay una cosa que debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué en México no hay juicio por jurados? ¿Por qué solo le encargamos a un juez que sea el que decida sobre la inocencia o culpabilidad de una persona? Está decidiendo sobre su vida. ¿Por qué no hay un jurado de sus pares, un jurado ciudadano, un jurado que fue insaculado, elegido al azar para que juzgara? El juez puede dirigir los argumentos, pero quien debe decidir sobre la justicia debe ser un conjunto de ciudadanos. ¿Por qué? Primero, ¿por qué debe decidir un conjunto de ciudadanos? Por lo siguiente: nadie amará la ley, nadie la cumplirá si no se le hace parte tanto de su creación como de su aplicación. Aquí a las personas en México no nos interesa la ley porque una vez que no participamos en su creación y cuando hay algún juicio no participamos tampoco en el veredicto. No hay la posibilidad de que vayamos como jurados, como ocurre en Estados Unidos y eso es de todos conocido. Pero ¿por qué ocurre ello? Y con esto quiero retomar mi primer argumento. En México, la estructura de la Constitución contiene 3 ideologías. Primera, la capitalista. Segunda, la socialista. Tercero, la cooperativista o social. Tanto la capitalista como la socialista son visiones aristocráticas, es decir, que hay hombres mejores que otros para gobernar. El capitalista es un hombre sabio, bueno, fuerte, inteligente, arrebatado y valiente, que va a contratar a otros para ofrecer productos y servicios al resto de la población, beneficiando a todos, tanto al consumidor o al cliente, como al trabajador, por ofrecerle un salario. En el caso del gobierno, tenemos al presidente, el gran prohombre, que es el que salvará a la nación mediante su actividad, mediante las dependencias y entidades, salvará al pueblo de la miseria, de sus problemas. O sea, creemos que hay un aristócrata, o sea, un hombre mejor, que va a hacer lo que nosotros no podemos. Estas dos visiones, tanto capitalista como socialista de corte jacobino, son las que han provocado y provocaron en su momento, esto da para mucho, pero en su momento provocaron que se dijera: el mexicano es un ser ignorante que no está preparado para servir como jurado. No puede ser jurado. El norteamericano quizás sí, está mejor educado, pero el mexicano no. Pero al negarle la posibilidad a las personas de participar como jurados en los juicios orales, creamos un círculo vicioso. Como no le damos la oportunidad, no tiene ningún incentivo para prepararse, no tiene ningún incentivo para interesarse en lo que está ocurriendo, ni en los juicios, ni en las cárceles. Con lo que producimos también un sistema carcelario infame. En fin, lo que quiero entonces recalcar es lo siguiente: el juicio, que no es por jurados en México, lo que revela es una visión aristocrática del mando y del poder. Ahora bien, voy a hablar finalmente, a 100 años de la Constitución, sobre el tercer sector, el sector social de la economía, representado principal, aunque no únicamente, por las cooperativas. Hay otras figuras. Bueno, entre las cooperativas tenemos producción, consumo y ahorro y crédito popular, que son las más famosas, las cajas populares. Hay otras figuras, mutualidades para la salud, de seguros, etcétera. Esas serían las dos principales organizaciones de la sociedad civil, pero con fines económicos, cooperativas y mutuales. Me centro en las cooperativas, que son las realmente importantes. ¿Qué ha pasado a 100 años de que los cooperativistas entraron a esas reuniones en Querétaro y estructuraron la Constitución de 1917? Cosa que la del 57, de 1857, no tenía. ¿Qué ha pasado? Ellos aclararon: al desarrollo nacional sí debe converger el sector social de la economía, hoy denominado economía social solidaria. ¿Qué pasó? Pues bien, al principio sí se crearon algunas leyes reglamentarias para formular cooperativas, algunos programas de apoyo, etc. Pero era una ideología tan importante que incluso varios diputados aquí en la Ciudad de México procedían del Partido Cooperativista. Sí, en la Ciudad de México había un partido cooperativista.
que incluso era nacional. ¿Cuál fue su tragedia? Aliarse en la rebelión de Adolfo de la Huerta. Cuando los cooperativistas de la Ciudad de México y de otras partes de la República se alían con Adolfo de la Huerta, el proyecto cooperativista independiente se hunde y entonces solo queda como una opción económica, pero que va a ser tomada sobre todo por Lázaro Cárdenas para corporativizarla, para sujetarla, para cumplir los objetivos del gobierno. Esto fue bueno y malo. Bueno, ¿por qué? Cuando el general Cárdenas procede a la corporativización de varios sectores, incluido el cooperativista, el de la economía social, lo hace para establecer el orden en un momento álgido, en un momento de peligro para la nación, en un momento en que necesitábamos estar unidos. Por ejemplo, para realizar la expropiación petrolera, no podía haber cables sueltos, todos teníamos que jalar parejo con el general. Eso estuvo bien y el sector cooperativo en su momento aceptó su mando. Pero hubo varios aciertos y errores. Un acierto también del general Cárdenas fue que en las escuelas públicas todas deberían de tener una cooperativa de consumo, donde el alumno, asesorado por un maestro, comprara ahí todas sus golosinas, todos los alimentos del recreo, podía comprarlos ahí a precio de costo y acostumbrarse a debatir, a socializar con sus compañeros para resolver problemas comunes. Eso fue muy bueno. Había una dirección de fomento cooperativo en la SEP, algunos de los maestros mayores recordarán, hoy inexistente. Bueno, pero ¿cuál fue el problema? Que se tomó el cooperativismo como si fuera socialismo, es decir, solo podían tener cooperativas de consumo los que demostraran que eran obreros, por ejemplo. Pero la clase media, los abogados, los artistas, los doctores, no podían formar cooperativas de consumo, contrario a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Los obreros no sabían bien cómo organizarse, no tenían las herramientas para formar cooperativas exitosas y el movimiento, tanto de producción como el de consumo, decayó. Cárdenas apoyó los dos, pero hizo cooperativas sin cooperativistas. No estaban preparados ideológicamente, no tenían las herramientas técnicas ni tecnológicas para llevar a buen puerto sus empresas. Entonces, por un lado estuvo bien que el general tomara las riendas de las cooperativas, pero por otro lado estuvo mal porque las hizo dependientes del gobierno. Y esta situación, a partir del cardenismo, duró hasta el año 1994. Carlos Salinas de Gortari, al percatarse que las cooperativas no estaban dando los resultados, y eran los resultados esperados, claro, tanto por el gobierno como por los cooperativistas. No daban los resultados, pero sí recibían numerosos subsidios. Con esa idea liberal de Carlos Salinas de Gortari, elimina de la Constitución, bueno, y de la ley reglamentaria, el derecho que tenían las cooperativas de recibir un importante subsidio. Reforma la ley de cooperativas y las cooperativas quedan a su suerte. Entonces, a 100 años de la Constitución, el movimiento cooperativo en México no es débil, es fuerte, pero sobre todo es fuerte en las cooperativas de ahorro y crédito popular. Pero ¿qué pasa con ellas? Que al manejar dinero en efectivo se prestan mucho al fraude. A líderes totalmente aberrantes, inmorales, que abusando de la confianza de los ahorradores se han quedado con ellos. Pero ¿qué pasa con las otras cooperativas? De producción, por ejemplo, tenemos el caso exitoso de Cooperativa Pascual Boing, de Cooperativa de Cruz Azul, hay varias cooperativas que están por ahí, pero esos son dos casos paradigmáticos. Pero hay un tipo de cooperativismo que prácticamente es nulo en nuestro país, el cooperativismo de consumo. En Estados Unidos, por ejemplo, les comento, la electricidad, el internet, la telefonía, todos los abarrotes, dulce, salado, la carne, todo lo que cabe en tiendas de autoservicio. Hay 300 millones de consumidores que compran en conjunto en tiendas de su propiedad todo este tipo de cosas, ¿no? Reciben internet, etc. En México, a 100 años de exponer que las cooperativas deben concurrir al desarrollo nacional, al desarrollo económico de la nación, el movimiento es prácticamente inexistente. ¿Y por qué es tan difícil? O sea, formar cooperativas de consumo. Por la misma situación que no hay jurados en México. Porque no se confía en la capacidad de la población para que unidos traten de resolver sus problemas. Entonces,
Y con esto quiero terminar. ¿Qué tenemos a 100 años de la Constitución en varios planos? Tenemos, en lo general, que arrancamos, obviamente, después de un proceso revolucionario, y vamos hacia arriba. Para concluir, hago una recapitulación. La Constitución mexicana de 1917, en su estructura, contiene 3 ideologías principales, y no únicas, pero las principales son las siguientes. ¿Es capitalista, liberal? Sí. ¿Es socialista, jacobina de alguna manera, y moderada también? Sí. Pero también es cooperativista, como claramente lo señala el artículo 25. Al desarrollo nacional deben concurrir con responsabilidad el capitalista, el sector privado, el gobierno, el sector público y las cooperativas, el sector social. Pero a 100 años, ¿qué ha pasado? Que solamente los 2 sectores, tanto el capitalista como el socialista, son los que han intervenido. El cooperativismo ha estado en la sombra y yo considero que mucho, no todo, de nuestros problemas, muchos podrían aliviarse un poco si volteamos hacia la economía social solidaria, la cooperativa, el sector social. Bien, entonces a 100 años, esa es mi conclusión. Hemos desperdiciado la oportunidad que nos da la Constitución, el marco, la arena que nos da para poder fomentar el cooperativismo. En particular, quisiera decir, el de consumo, que ha tenido resultados espectaculares en Europa, en Asia, en Estados Unidos de América, en Canadá, algunos países de Sudamérica. Muy bien. Ahora veamos, en otros temas, en los temas que he tratado en esta ponencia, en educación, en particular. El proyecto revolucionario fue exitoso en otorgar educación pública y gratuita, sí. Pero siento que hoy, acá estamos por cumplir 100 años, la educación pública y gratuita se encuentra debilitada, bajo amenaza. No voy a dar mis razones, solo siento que el maestro ha perdido ese espíritu místico. No ve su profesión como algo que tiene incluso implicaciones espirituales, pero quiero quedarme hasta ahí. Ok, pero la educación también no solo es el maestro, por supuesto, que hay muchas cosas que hacer, es el gobierno, que siento que está amenazando un poco el proyecto revolucionario en cuanto a la educación laica y gratuita. Muy bien, entonces, sí, en efecto, llegó a un pico, pero ahorita está amenazada. Muy bien, eso en cuanto a educación. En cuanto a salud, igual. Hubo grandes proyectos, construyeron clínicas, etcétera, para brindar salud al pueblo de México. Eso es cierto, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Pero hoy está siendo insuficiente debido a algunos problemas financieros con este sector, con la Secretaría de Salud y con el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Entonces siento que es lo mismo. A 100 años, el proyecto revolucionario llevó hacia una cima esta situación con la salud de los mexicanos y ahorita viene en picada desde hace aproximadamente 30 años. Ahora, otro asunto que vimos fue el asunto de la energía, pero en particular el petróleo. El petróleo se constituyó como columna vertebral del desarrollo nacional desde la expropiación que realiza el general Cárdenas en el 38. ¿Pero qué ha pasado hoy? Pemex se ha abierto las puertas a la inversión extranjera, es decir, hemos llevado nuestra industria petrolera más del lado capitalista que del lado socialista que nos señala la Constitución. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, pero en estos momentos Pemex se encuentra debilitada. Con esto, ¿qué quiero concluir? Que no fue un fracaso el proyecto revolucionario establecido en la Constitución del 17, simplemente que viene en un declive, igual que la educación, igual que la salud. Ahora bien, el Estado de Derecho, que alcanzó la educación y la salud en el siglo XX, cuando menos no se vivía la impunidad que estamos viviendo en estos momentos. Datos del Tecnológico de Monterrey señalan que hay una impunidad del 99%. No podemos seguir viviendo así. En eso siento que la Constitución necesita afinarse. Hablaré por último de la necesidad de su reforma. El Estado de Derecho. Ahora, la situación de la impartición de justicia, no es posible que se siga negando. La Constitución de 1917, creo que esa sí fue, entre otras cosas, algo que nos debe una omisión. No es posible que no haya juicio por jurados en México. ¿Por qué? Lo que se ha visto es que la ley por sí sola no va a hacer los cambios. Los cambios los hacen los hombres, comprometidos ideológicamente, sí, pero que también tienen los recursos materiales y humanos
para llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces la pura ley, la pura constitución no va a hacer nada. La gente no va a amar la ley por decreto, no la va a respetar por decreto. El mexicano se ha dicho, es que el mexicano no respeta la ley. ¿Y cómo la va a respetar si no participa en su formulación, en su creación? Manda a los representantes, es cierto, pero no se le pide su opinión mediante referéndum. No se le pide su opinión sobre el desempeño mediante la cesación del mandato de algún funcionario público. Es decir, no se le involucra al ciudadano. Pero no se le involucra no solo en la creación de la ley, no se le involucra en el ejercicio del poder público, no se le involucra en eso, pero no solo en eso no se le involucra. Cuando se quiere juzgar a alguien, cuando se decide sobre la vida de un hombre o de una mujer, porque eso es lo que está haciendo un juez en los juicios orales que hoy son materia de la reforma que acaba de ocurrir. Se está decidiendo sobre una persona, sobre su vida. Esa persona puede ir a la cárcel, cadena perpetua. Pero ¿por qué dejamos en manos de un juez el veredicto? Como ya lo mencioné, la Constitución nos debe ese reconocimiento del pueblo llano que no estudió leyes, a dar un veredicto, a constituirnos como jueces legos en un jurado. ¿Para qué? Para amar la ley, para interesarnos en los veredictos, en lo que está ocurriendo con aquel que mandamos a la cárcel, al infame sistema carcelario, repito. Pero si no involucramos a los ciudadanos en la creación, en el ejercicio, en los juicios, en todo lo que involucra a la ley, no vamos a llegar a nada. Finalmente, en conclusión ya general, quiero decir, la Constitución de 1917 es una obra grandiosa, increíble. Todo el mundo sabe que incorpora los derechos sociales por primera vez en la historia. México, por primera vez, es el primer país que en su Constitución establece derechos sociales y los plasma. Eso está muy bien. Sin embargo, a 100 años, no creo que necesitemos una nueva Constitución, pero creo que debemos reformar la manera de reformar la Constitución. Necesitamos reformarla. Esta Constitución es muy válida, pero necesitamos reformarla, pero con la participación de todos, de la mayor parte de personas posible, de mexicanos posible. Y creo que eso es viable mediante las nuevas tecnologías de la información. Eso es lo que creo. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la oportunidad al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la oportunidad para dar esta ponencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo CENTE en vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos, y estoy conectada al CENTE en vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en vivo, unidos en una sola señal.